Vamos a continuar, hermanos, en esta tarde, hermanos, ya noche, que parece tarde, con el capítulo número 26, hermanos. El día de hoy, hermanos, vamos a meditar del versículo 1 al número 18, hermanos. Versículo 1 al número 18 del libro de los Hechos. La semana pasada, hermanos, estamos viendo un poquito acerca del apóstol Pablo, cómo él, hermanos, tienen la gran oportunidad de estar, hermanos, ante personas importantes. Se puede decir, hermanos, personas se puede decir de la política, del medio, hermanos. Y el apóstol Pablo, hermano, está ahí presente, siempre, hermanos, con palabras acertadas para responder, para hablar, hermano, en su debido tiempo. Pablo, hermanos, fue un hombre en grande manera usado por Dios y fue un hombre que Dios levantó, hermanos, para llevar el evangelio a reyes, a gobernantes, a los gentiles, hermanos. Entonces, la semana pasada, hermanos, estuvimos viendo acerca de consolidando, hermanos, nuestras convicciones. Y vimos cuando el apóstol Pablo, hermanos, estuvo ahí, ante el rey Agripa, ante Festo, hermanos, este oficial. Entonces, hermanos, vimos cómo lo seguían acusando, porque el apóstol Pablo, hermanos, vimos que él apeló a César. Él quería, hermano, hasta Roma para estar ante el César, ¿verdad? Entonces, dice la palabra del Señor, hermano, que llegó el rey Agripa con su hermana Berenice, ahí a Cesarea, hermanos, y dice la palabra del Señor o mejor dicho, lo vimos la semana pasada, que Festo, hermanos, al ver que había llegado el rey Agripa y Berenice ahí a Cesarea, dice que él quería que ellos hablaran con el apóstol Pablo para que Pablo, hermano, no fuera hasta con Augusto, hasta el César. Entonces, ahí vimos, hermanos, cómo por ejemplo, el versículo 26, dice Festo al rey Agripa, dice: como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que haya en su contra, ¿verdad? Entonces, hermano, lo que quería Festo era que el rey Agripa, hermano, examinara a Pablo para que se hiciera un escrito, y escrito mandarlo junto con Pablo ante el rey Augusto. Porque, hermanos, recuerde que ante el César Augusto, solamente iban casos, hermanos, se puede decir relevantes, que no tuvieran nada que ver con la religión. Y ahí estaba, hermanos, en juego la reputación de Festo, ¿verdad? Festo decía, pues, ¿qué va a decir César Augusto? Que no puedo arreglar estos casos tan sencillos aquí, que tengo que enviar a Pablo allá. Era lo que no quería, hermanos. Entonces, hermanos, en el capítulo número 26, vamos a ver, hermano, ahora cómo el apóstol Pablo está, hermano, ante el rey Agripa. Y yo he titulado, hermanos, esta meditación de esta noche, y recordemos que estamos meditando por medio del estudio también, una persona diferente, hermanos. Y yo le pregunto, hermano, esta noche, ¿es usted, hermano, una persona diferente? ¿Somos, hermanos, una persona diferente? ¿Somos una persona, hermano, diferente desde el momento en que aceptamos a Cristo? Las demás personas, hermano, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros conocidos, hermanos, ellos pueden decir de nosotros, hermano, que somos una persona diferente. Recuerda, hermano, que la Biblia dice, hermano, que tenemos nosotros algo muy valioso en nosotros, que es el testimonio. El testimonio, hermano, es esa luz, hermano, que cada creyente debe de irradiar al mundo. Recuerde que dice la Biblia, hermanos, que nosotros somos la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, dice la Biblia, ni se esconde una luz y se pone debajo de un mueble, de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Nosotros, hermanos, somos llamados a ser personas diferentes. No tenemos, hermanos, que ser igual que antes. Nosotros somos llamados a ser una persona diferente. Y lo que vamos a meditar, hermano, en esta noche, por medio de los versículos del 1 al 18, vamos a leer, hermano, así como están sentaditos,
Usted nada más, hermano, vamos a decir los versículos, hermano, alternadamente. Yo voy a leer el versículo 1, ustedes el 2, y cada quien un versículo. Todos nos unimos en el número 18, hermanos. Dice la palabra del Señor. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti todas las cosas que mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. También hice Jerusalén. Yo encerré en cartas a muchos santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo dije: y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en función de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo leído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía de vuelta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dan voces contra Dios. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me parecerán a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito del cielo, en el nombre del Señor Jesucristo, esta tarde me pongo en sus manos, Padre bendito, para que usted me use, Señor, para poder explicar correctamente su palabra, Señor. Por favor, úseme, Señor, para poder compartir este tema tan importante de ser una persona diferente, Señor. Y Padre, basándonos al estudio del libro de los Hechos, que es tan interesante, por favor, Señor, que el Espíritu Santo sea nuestro mejor maestro en este momento. Y le pido también por los hermanos que quizás estarán viendo la transmisión o la grabación, que también para ellos, Señor, sea de mucha edificación este estudio y que todos abramos el corazón para meditar en su hermosa palabra, Señor. Esto se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, en el versículo número 1, vemos, hermano, entonces, que Pablo va a tener una conversación con el rey Agripa, hermanos. Él está ahí, hermanos, ante ese juicio, y está ahí, hermanos, el rey Agripa, y está Festo, y el rey Agripa, hermanos, es un hombre conocedor, desde luego, hermanos, de todo este movimiento que en ese momento había.
Y que Pablo, hermanos, supuestamente, todos decían que era el cabecilla de ese movimiento, de los creyentes. Entonces, hermanos, me llama mucho la atención cómo Pablo, hermanos, él defiende sus convicciones, lo que él creía, hermanos. Hemos visto capítulos atrás, cómo el apóstol Pablo, hermano, está firme en lo que él ha creído. Si usted recuerda, hermano, un poquito lo que vimos la semana pasada, Pablo, hermanos, afirmaba acerca de la resurrección de los muertos, hermanos. Él hablaba mucho acerca de la resurrección de los muertos, acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, Festo, hermanos, él empieza a decir, es que Pablo, él afirma acerca de un tal Jesús que está muerto, pero Pablo se aferra a decir que Jesús está vivo. Hermano, eso era la convicción que tenía el apóstol Pablo, porque, hermano, recuerde que Pablo no estuvo, hermano, en el tiempo que el Señor Jesús resucitó, pero él se le apareció vivo, hermano, el Señor Jesucristo. Él lo vio y ahorita vamos a ir viendo eso. Entonces, hermano, por eso el apóstol Pablo, hermano, se convierte en apóstol porque él fue testigo de la resurrección de Cristo. ¿Cómo? Lo vio resucitado, hermano. Se le apareció camino a Damasco cuando él iba, hermano, a capturar cristianos. Entonces, hermanos, ahí está el apóstol Pablo ahora ante el rey Agripa. Hermanos, ahora Pablo va a tener, hermano, la oportunidad de hablar del evangelio. Porque recuerda, hermano, que el apóstol Pablo, él cuando se reunía, hermano, él nunca hablaba, hermano, él nunca hablaba, hermano, de su persona. Me refiero a que lo que le hacían, lo que le lastimaban, que le jalaban el cabello, que le daban de cachetadas. Pablo no decía eso, hermano. El apóstol Pablo siempre lo que él decía era, es injusto de lo que me acusan, porque yo no he hablado acerca del templo, yo no he hablado de los judaizantes, yo no he hablado del imperio romano. Yo de lo que hablo es de la resurrección del Señor Jesucristo, hermano. Y esto era lo que le calaba a los judaizantes. Esto era lo que les dolía. ¿Sí? Que Pablo hablara, hermano, que Jesús había resucitado, y era algo que los judaizantes, hermano, no firmaban. Que muchos de ellos lo negaban, como los saduceos. Entonces, hermano, esto es lo que les ardía a tal grado, hermano, que habían organizado un complot para asesinar al apóstol Pablo. Por eso querían llevarlo a Jerusalén, porque ellos lo iban a matar. Pero, hermano, ahí está el rey Agripa y está el apóstol Pablo. Él tiene ahora, hermano, la oportunidad de hablar del evangelio. Aquí podemos ver, hermano, que entonces, qué importante es, hermano, aprovechar la oportunidad que hay de hablar el evangelio. Hermano, cuando está la oportunidad de hablar, hay que hablar del evangelio. Porque, hermano, a veces hay oportunidad cuando el creyente, hermano, está ante su familia, está con su hijo, está con su tío, está con un pariente, y están ahí sentados, hermanos. Y de pronto usted le preguntan acerca de su fe. Y muchos, hermanos, desprecian la oportunidad, dejan ir la oportunidad de hablar del evangelio. Es cuando se debe de aprovechar, hermanos. Entonces, hermano, aquí el apóstol Pablo está ante el rey Agripa. Y vamos a comenzar, hermano, estudiando el versículo 1. Vamos a comenzar, hermano. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Esto, hermano, era conforme al protocolo, hermanos, de la ley romana. ¿Sí? Dice, ¿se te permite hablar por ti mismo? Y luego dice, Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa, ¿sí? Pablo, hermano, ahora tiene la oportunidad de hablar. Pero vamos a ver, hermano, qué fue lo que Pablo habló. Versículo 2. Dice, me tengo por dichoso. Vea, hermano, la palabra dichoso. Es la misma palabra, hermano. Es la misma palabra que se encuentra en Mateo capítulo 5, cuando habla de las bienaventuranzas. Y es la misma palabra, hermano, que se encuentra en el Salmo 1. Bienaventurado el varón, ¿sí? Y en Mateo capítulo 5, hermano, habla de las bienaventuranzas. Porque la palabra dichoso, hermano, significa bienaventurado, inmensamente feliz, muy contento. Entonces, hermano, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir aquí? Bueno, dice Pablo, me tengo por bienaventurado. Me tengo por dichoso, me tengo por feliz, me tengo por un hombre muy contento. Oh rey Agripa,
de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Fíjese, hermano, Pablo está diciendo que él estaba contento, hermanos, porque tenía la oportunidad de presentar su defensa ante el rey Agripa. Recuerda, hermano, que se estaba cumpliendo lo que el Señor Jesucristo dijo, hermano, acerca de Pablo, que él iba a estar ante reyes, que él iba a estar ante gobernantes, ante gente importante, hermanos, y aquí se está cumpliendo. ¿Pero para qué, hermano? Para llevar el evangelio, para llevar la palabra de Dios. Hermanos, está ante el rey Agripa Pablo, y Pablo dice: qué contento me siento ahora, qué dichoso me siento. Qué bienaventurado me siento, porque ahora tengo la oportunidad de presentar ante ti palabras, oh rey Agripa. Hermano, eso es la misma alegría que un creyente debe de sentir cuando tiene la oportunidad, hermano, de hablar del Señor Jesucristo. Es la misma alegría, hermanos, la misma bienaventuranza que el creyente debe de sentir cuando va a compartir el evangelio. Hermanos, pero le voy a decir una cosa: no en todos pasa esto. Muchos, hermanos, están en una reunión familiar o están en una reunión con camaradas, con compañeros, con amigos, hermano, y en lugar, hermano, de hablarles del evangelio, están, hermano, participando de sus chistes rojos, están participando de las cosas que ellos hacen, hermanos, y se les va la oportunidad de hablar del evangelio, se les va la oportunidad de compartir la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque hay miedo, porque hay temor de que, no, ¿cómo voy a hablar aquí entre mi familia? Ellos son tan religiosos. Además, ahí tienen sus crucifijos, tienen la Santa Madre de Dios, la Virgen María, tienen tantas cosas. No, si les hablo el evangelio, me van a sacar de patas en la calle, me van a sacar de cantarito. Hermano, por eso muchos no hablan del evangelio. ¿Y sabe qué, hermano? Lo digo porque yo lo vi en el sur. Muchos, hermano, no hablaban de Cristo porque tenían temor, porque tenían miedo, porque ya son tan religiosos, hermanos. Pero, hermano, el apóstol Pablo, él se sentía dichoso. Tenía una alegría en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque él sabía, hermano, que estaba haciendo las cosas bien. Él sabía, hermano, que Cristo en verdad estaba en su corazón, y él lo que quería, hermano, era hablar del Señor Jesucristo. Por eso él dice: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme, dice, hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Ahora, hermano, ¿de qué cosas, hermano, Pablo era acusado? Hermano, solamente eran acusaciones falsas, pero, hermano, no había pruebas. Había hombres allí, hermano, que lo acusaban, pero solamente eran palabras. No había ninguna prueba, hermano, visible de lo que acusaban al apóstol Pablo. No había nada de eso, hermano, solamente eran palabras. Y recuerda, hermano, que esos judíos a los que Pablo se refiere, hermano, vamos a llamarlos los judaizantes de ese tiempo. No hay que generalizar, hermano, a todo el pueblo judío. Solamente era ese grupo del Sanedrín que odiaban al apóstol Pablo, hermanos. ¿Sí? No eran todos los judíos, porque había judíos, hermano, que aceptaron a Cristo. Pero era este pequeño grupo, hermano, de religiosos que acusaban al apóstol Pablo, porque les recuerdo, hermano, Pablo siempre enfatizaba la resurrección de Cristo, y era algo que ellos odiaban, hermano. Por eso aquí el apóstol Pablo dice: qué bueno que ahora tengo palabras para defenderme. Y Pablo, hermano, está contento porque va a aprovechar la oportunidad de compartir el evangelio. Y versículo 3 dice: mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Dice: por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. ¿Sí? Pablo le dice: ¿sabes qué, oh rey Agripa? Yo te pido por favor que escuches lo que te voy a decir en este momento. Versículo 4. Dice Pablo, hermano: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Hermanos, aquí el apóstol Pablo está ante el rey Agripa, y ahora, hermano, está presentando estas palabras de testimonio ante el rey Agripa. Y comienza diciendo, hermano: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos.
Estamos hablando, hermano, de un tiempo pasado del apóstol Pablo. De un tiempo, hermanos, en que el apóstol Pablo vivía, hermano, en una completa ignorancia. Dice, mi vida desde mi juventud. Vamos, hermano, a recordar un poquito nosotros, hermano, cómo éramos, hermano, desde nuestra juventud. Porque recuerda, hermano, el tema de hoy es una persona diferente. Y nosotros, hermano, para saber si en verdad somos una persona diferente, tenemos que recordar un poquito, hermanos, lo que éramos antes. Ahora, el hecho, hermano, de recordar lo que éramos antes no significa que nos vamos a jactar, que vamos a decir, cómo extraño esa vida, mía nomás. No, de ninguna manera. Pero, hermano, vamos a recordar eso, hermano, para saber si en verdad yo soy una persona diferente o sigo en las mismas, o sigo igual, o no ha habido ningún cambio en mi vida. Pablo dice, hermanos, dice, mi vida pues desde mi juventud, dice, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Pablo está diciendo, miren, lo que yo era antes, todos los judíos de Jerusalén lo saben. Ellos saben cómo yo era desde mi juventud, porque recuerda, hermano, ahí en el libro de los Hechos, cuando los judíos, hermano, están apedreando al primer mártir, están apedreando a Esteban, dice la Biblia, hermano, que aventaron las ropas de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. Hermano, Pablo desde su juventud, que era Saulo, ya era un hombre, hermanos, que respiraba amenazas de muerte contra los cristianos. Era un joven, hermanos, bastante celoso de acuerdo a su religión. Vean lo que dice el versículo 5. Dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Eso quiere decir, hermanos, que Pablo está diciendo que él pertenecía a la secta de los fariseos. Y cuando dice, hermanos, a la más rigurosa secta de nuestra religión, eso quiere decir, hermano, que dentro del judaísmo había varias sectas, había varios grupos, hermanos. Tenemos a los saduceos, a los fariseos, hermano, y había varios grupos, hermano. Eso quiere decir que, hermano, el judaísmo estaba bastante fracturado, hermano. Había varios grupos y uno de esos grupos eran los fariseos, de los cuales, hermano, Pablo era miembro. Y por eso dice Pablo, dice, mira, todos los judíos pueden hablar de mí, pueden testificar de mí, que yo desde mi juventud, yo era miembro de la más rigurosa secta de la religión judía y era un fariseo. Por eso, hermano, ahí en Filipenses capítulo 3, Pablo dice, fariseo de fariseos. Ahorita vamos a ir a ese pasaje, hermanos. Él dice, hermanos, que él era miembro de esa religión. Dice, la más rigurosa. ¿Sí? Hermanos, Pablo, hermanos, él está diciendo, puedes preguntar, Rey Agripa, los judíos me conocen. Ellos sabían quién era yo. Ellos sabían que yo era miembro de esa secta. Ellos sabían que yo servía supuestamente a Dios y que yo pensaba que lo que hacía agradaba a Dios. Todos lo veían. Es más, yo un día hasta pedí cartas a los sacerdotes en Jerusalén para un permiso para ir a capturar a creyentes que estaban en más regiones lejos de Israel, para ir a capturarlos y traerlos presos a Jerusalén. Yo era así. Ellos me conocen. Ellos pueden testificar eso de mí. Hermanos, si les preguntáramos a una persona, ¿qué es lo que pueden testificar de nosotros hoy en día? ¿Qué van a decir, hermanos? Si preguntáramos, hermanos, a una persona, oye, ¿qué piensas de la hermana? ¿Qué piensas del hermano? ¿Qué piensas qué piensan ustedes del hermano? Hermanos, ¿ellos qué van a decir de nosotros? ¿Que somos una persona diferente desde que creímos en Cristo? ¿O que no ha habido cambio? ¿O que tenemos bastantes años en Cristo y, hermano, y hemos avanzado muy lento? ¿Qué van a decir ellos de nosotros? ¿Qué dicen mis hijos de mí? ¿Qué dice mi esposa de mí? Hermano, ¿qué dicen mis papás de mí? ¿Qué dicen mis hermanos de mí? Hermanos, ¿qué es lo que dicen ustedes de mí, de nosotros, hermanos? ¿Somos una persona diferente? Eso es algo para meditar, hermanos. Porque muchos creyentes, hermano,
tristemente, y yo no me refiero a esta iglesia, hermano, muchos de muchas partes, ¿verdad? Hermanos, no han crecido lo suficiente o no hemos crecido como deberíamos de crecer. Puede, hermano, que no seamos diferentes. Porque, hermano, yo tengo un concepto de mí, pero ¿qué dicen los demás? Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, Él estuvo ante sus discípulos, Él les dijo a los discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Los discípulos dijeron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Y el Señor Jesucristo les dijo, ¿ustedes qué piensan de mí? Porque ustedes conviven siempre conmigo, todos los días van conmigo, comen conmigo, duermen a mi lado, caminamos juntos. ¿Ustedes qué es lo que piensan de mí? Hermanos, eso es importante. Ser una persona, hermanos, diferente. Y Pablo es lo que está diciendo, ¿verdad? Aquí Pablo dice, los cuales, o sea, los judíos, dice, saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, dice Pablo, viví fariseo. A eso me dedicaba. Esa era mi forma de vivir. Versículo 6. Y luego dice, hermanos, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Hermanos, ¿cuál era esa esperanza de la promesa a la que Pablo se refería? ¿Sabe cuál, hermano? La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Recuerda, hermano, que Pablo hablaba de la resurrección de los muertos y él decía que el Señor Jesucristo eran las primicias de la resurrección. Jesucristo las primicias. Recuerda, hermano, que ahí en la carta a los tesalonicenses y corintios, el apóstol Pablo, hermano, habla de la resurrección, habla de cuando Cristo venga, hermano, y los muertos se van a levantar, porque Cristo Jesús fue el primero, las primicias, hermanos. ¿Sí? Y era algo, hermano, de lo que lo acusaban. Aquí dice, ¿verdad? Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Hermano, por eso lo están llevando a juicio. Porque los religiosos, hermano, lo acusaban de muchas cosas falsas, pero eso es lo que les ardía, porque el apóstol Pablo, hermano, hablaba de la resurrección. Ahora fíjese bien, hermano, dentro del Sanedrín estaba un grupo mayoritario en el Sanedrín que eran los saduceos. Los saduceos, hermano, no creen en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí. Pero los fariseos, hermano, a pesar de que creen en la resurrección de los muertos, ellos, hermano, no querían creer que Cristo había resucitado. Era algo, hermano, en lo que se aferraban. No puede ser. Cristo está muerto. Lo vimos en la cruz. Él está crucificado y él fue sepultado y ahí se quedó. Y si su cuerpo no está, es porque los discípulos se robaron el cuerpo. Hermano, se negaban los fariseos a creer la resurrección de Cristo. Por eso ellos querían asesinar a Pablo, porque Pablo, hermano, él hablaba acerca de esta esperanza, hermano, de la resurrección, ¿verdad? Usted lo puede ver ahí, hermano, en el versículo número 19 dice Festo, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirmaba estar vivo. Eso, hermano, lo que Pablo hablaba, que Jesucristo, hermanos, estaba vivo. Eso era, hermano, el delito de que lo acusaban. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Por eso nada más, hermanos. Versículo 8, ve lo que dice, hermano. Dice Pablo, hermanos, ve lo que dice, hermano. Ahí está la palabra que, y está, hermano, con unos signos, hermano, de exaltación. Dice, ¿qué? Dice, ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Pablo está diciendo, hermanos, oigan, ustedes, ¿qué les pasa? ¿Rechazan la posibilidad? ¿Ustedes creen algo que no pueda pasar? ¿Que Dios resucite a los muertos? Pablo está diciendo, ¿les parece locura? ¿Qué pasa? ¿No lo creen? ¿Verdad? Y recuerda, hermano, aquí Pablo está hablando ante el rey Agripa.
Y el rey Agripa era un hombre bastante conocedor, hermano, de la religión judía. Versículo 9. Pablo dice, hermanos, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos y habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, dice el apóstol Pablo, hermanos. Dice el apóstol Pablo, hermanos, aquí en el versículo 9 en adelante, Pablo empieza a hablar, hermanos, de las cosas que él hizo cuando estaba, hermano, en la religión farisea. Él empieza a decir, hermano, él nuevamente empieza a contar ante el rey Agripa todo lo que él había hecho cuando estaba en la secta de los fariseos. Ahí dice, hermano, ¿verdad? Dice, yo ciertamente había creído, o sea, Pablo dice, yo creía igual que ustedes. Yo creía igual que ustedes. Yo estaba en el mismo lugar que ustedes antes, ¿verdad? Dice, lo cual también hice en Jerusalén. Dice Pablo, hermano, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, dice Pablo, yo di mi voto. Recuerda, hermano, Pablo está contando, si se fija, hermano, por tercera vez su testimonio. En el transcurso, hermano, que hemos estudiado el libro de los Hechos hasta este capítulo, hermano, esta es la tercera vez en que Pablo cuenta, hermanos, su testimonio, ¿sí? Versículo 11. Dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extrañas, o sea, ciudades, hermano, lejos de Israel. Mira, hermano, cómo el apóstol Pablo, hermano, era un hombre con tanta rabia. Hermano, Pablo respiraba muerte contra los cristianos. Dice Pablo, hermanos, ocupado en esto. Fíjese, hermano, ese era su modo de vivir. Él se ocupaba en esto, en perseguir a cristianos. Dice, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Hermano, vemos aquí que Pablo habla de una luz más brillante que el mismo sol, hermanos. Hermano, cuando usted va por la calle y está el sol radiando, hermano, usted le cae a los ojos ver el sol, porque, hermano, casi nos deja ciegos. Es el sol muy brillante pensemos a mediodía, hermano. Dice Pablo que una luz más brillante que el mismo sol. Piensen esto, hermano. Dice ahí, hermano, que le rodeó un resplandor, hermano, de luz. Dice, la cual rodeó a Pablo y a los que iban con él. Fueron rodeados de esa luz. Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hermano, aquí Pablo está diciendo que él nada más escuchó la voz. Nadie más lo oyó. Versículos atrás, hermanos, si usted se va con más tiempo a versículos atrás, dice la Biblia, hermano, que cuando el apóstol Pablo cayó en tierra, hermanos, dice que los que iban con él, hermanos, vieron la luz y escuchaban la voz del apóstol Pablo, pero no escuchaban la voz del Señor Jesucristo, del que hablaba con él, no la oían, hermano. ¿Por qué? Porque el llamamiento, hermanos, solamente era para Pablo. Dice, hermanos, que el Señor le habló con lengua hebrea, hermanos. Con lengua hebrea. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Pablo, hermanos, perseguía a la iglesia del Señor Jesucristo. Y recuerda, hermano, que la iglesia de Cristo, hermano, los creyentes, somos nosotros. Nosotros, hermano, somos el cuerpo de Cristo. Y quien persigue la iglesia, persigue a Jesucristo, hermanos. Sí. Por eso Pablo dice, el Señor le dice a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El Señor le dijo a Pablo, Pablo, tú mismo te estás dañando. Lo que estás haciendo, Pablo, tú mismo te estás dañando. Es una pelea, una guerra, Pablo, la que no vas a ganar. Aquí estás perdiendo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, Pablo. Tú mismo te estás dando contra el aguijón, Pablo. No vas a ganar. Hermano, la Biblia dice que
Las puertas del infierno, hermanos, no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia, hermano, va a seguir caminando, hermanos. Va a seguir. El diablo, hermano, quiere pelear con la iglesia, la quiere vencer. Pero ¿sabe qué, hermano? No va a poder vencer. Porque la iglesia, hermanos, la cabeza de la iglesia es Cristo. Él es nuestro capitán, hermano. Y la iglesia va a seguir. Hermano, venga lo que venga, pase lo que pase, hermano, en el mundo. La iglesia de Cristo va a seguir, hermanos, hasta el día que Él venga por nosotros. El apóstol Pablo, hermano, Saulo quería destruir la iglesia. Y el Señor se le aparece y le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo, tú mismo te estás dañando. Y luego dice el versículo 15: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermano, Saulo no sabía quién era el que estaba hablando. No sabía. Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y luego le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. A quienes ahora te envío. Hermano, el apóstol Pablo, que en ese momento Saulo, hermano, no sabía todo lo que él esperaba. El Señor Jesucristo, hermano, cambió el curso de su vida. Ya no iba a ser el mismo. Ahora iba a ser un hombre nuevo, porque dice la Biblia, hermano, que el que está en Cristo es una nueva criatura. Hermano, Saulo ahora se iba a convertir en el apóstol Pablo, hermano. El apóstol, como lo llaman, de los gentiles. Y ahora iba a estar ante gobernantes, ante reyes, hermano, ante los gentiles, predicando la palabra de Dios. Aquello que antes destruía, ahora, hermano, lo va a edificar. Ahora lo va a predicar. Dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, Pablo ahora es una persona diferente, hermanos. El Señor Jesucristo, hermanos, cambió su vida. Vino, hermanos, el Espíritu Santo a él y cambió su vida, hermano, radicalmente. Hermanos, hay un poder en el testimonio, pues el Espíritu Santo, hermanos, cambia la vida de la persona. Por eso, hermano, el apóstol Pablo está testificando cómo era antes y cómo es hoy. Y ¿sabe qué, hermanos? Muchos se convertían porque en el testimonio, hermano, hay poder. Ve el ejemplo de ese hombre, hermano. Él nunca negó a Cristo, a pesar de que lo arrastraron, a pesar de que lo golpearon, a pesar de que lo encarcelaron. Hermano, ese hombre siguió adelante. Sí. Había, hermanos, un poder en él, y ese poder, hermano, solamente viene por el Espíritu Santo. Hermanos, el evangelio ha cambiado su vida radicalmente. El evangelio, hermano, al cual hemos creído, nos ha cambiado, hermano, completamente. ¿O no hemos cambiado, hermanos? ¿No hemos cambiado nuestra vida, hermanos? El evangelio, hermano, te ha hecho vivir de manera diferente. Vivimos, hermano, de una manera distinta como éramos antes. Los demás pueden decir: eres diferente, eres distinta, eres distinto. Desde que creíste al evangelio, a lo que tú crees, eres diferente. O, hermanos, o la gente dice: eres la misma persona, no has cambiado. Piensas diferente, hablas igual, no has cambiado nada. Bueno, hermano, mucha gente cuando les hablamos de Cristo se enojan, a veces así nos dicen. Pero no lo dicen porque les arde, pero hermano, pero seriamente ellos nos pueden decir así, que somos los mismos, que no hemos cambiado. No, hermano, la Biblia dice, hermano, que el que está en Jesucristo, hermano, es diferente. Es una nueva criatura. Hermanos, pues si hemos cambiado por dentro, eso, hermanos, se va a manifestar por fuera. Hermanos, tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermano, regenera, hermano, no nada más nuestra manera de pensar, también regenera, hermano, la manera en que usamos nuestro cuerpo, dice la palabra de Dios allí en Romanos capítulo 8. Ahora, hermanos, predicamos el evangelio. Ahora, hermano, ayudamos a los hermanos, ayudamos a la persona, ayudamos a nuestros padres, ayudamos
¿Por qué? Porque somos personas diferentes. No nada más lo pensamos, sino también, hermano, lo ejecutamos. También lo hacemos. El apóstol Pablo, hermano, no nada más se conformó en decir, yo soy diferente a como era antes, y los demás lo pueden decir. No, hermano, ahora él hacía con su cuerpo cosas diferentes. Hermano, él estuvo ahí ante el rey Agripa. Pensemos, hermano, estaba ahí la gente importante, gente, hermano, de alcurnia. Y Pablo, hermano, está ahí hablando de lo que Cristo ha hecho en su vida. Hermanos, somos personas diferentes. No tenemos que ser igual que antes. Ve lo que dice Filipenses capítulo 3, hermano. Filipenses 3, versículos 1 en adelante. Ve lo que dice, hermano, para ir terminando nuestro estudio de esta tarde. Filipenses capítulo 3. Ve lo que dice, hermano, Filipenses 3, versículos 1 al número 14. Ve lo que dice, hermano. Filipenses 3, 1 al 14. Dice Pablo, hermanos. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y ve lo que dice, hermano, en el versículo 4. Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, dice Pablo, yo era irreprensible. Nadie me puede decir nada. Dice Pablo, hermanos, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, el apóstol Pablo dice, ahora Cristo es mi Señor, por amor del cual, dice Pablo, lo he perdido todo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque antes Pablo tenía un Señor que era el diablo, hermanos. Que era el diablo. Pero ahora Pablo dice, ahora tengo un Señor, ahora tengo alguien a quien yo tengo que obedecerle, alguien ahora que gobierna mi vida, porque Él es mi Señor. Y Pablo dice, amor del cual, por amor a mi Señor, dice, todo lo he perdido, a todo he renunciado a mi vida antigua, a mi vida pasada, dice Pablo, por amor del cual lo he perdido todo, dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, para seguir a Cristo. Pablo dice, hermanos, miren, todo el conocimiento que yo tenía por el conocimiento de Cristo se compara a estiércol, a basura. Hermano, la versión antigua menciona la palabra estiércol. ¿Y sabe cuál es el estiércol, hermano? Por eso muchos no usan la versión antigua, porque es un poquito rústica las palabras. El estiércol es el excremento, hermanos. Y Pablo, hermanos, dice, todo lo que yo sabía, todo lo que yo era, así se compara por el conocimiento de Cristo. Hermano, todo lo que éramos en el mundo, hermano, es basura para ganar a Cristo. Por eso, hermano, que nosotros tenemos que ser diferentes. No podemos, hermano, compararnos a lo que éramos antes de ninguna manera, hermanos. Ahora, como creyentes, Dios nos libre, hermanos, de ser igual que antes. Aunque muchas veces, hermano, traemos el viejo hombre de antes.
A veces queremos traer a la vieja persona. Y no debe de ser así, hermanos. Somos llamados a ser diferentes, luz en las tinieblas. Pablo dice, ¿verdad? Dice, no que lo haya alcanzado ya, o sea, una perfección, ¿verdad? Dice, ni que ya sea perfecto, dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Pablo quería, hermano, una madurez espiritual, ser un hombre maduro, un hombre, hermano, que pudiera dar un buen testimonio, hermano, ser una persona diferente. Por eso Pablo dijo, yo tengo una cosa hago, yo voy a olvidar lo que queda atrás, no importa lo que queda atrás, lo voy a dejar atrás y me voy a extender a lo que está adelante. Oye, pero atrás tienes ese trabajo, tenías esto, no me importa, no quiero saber eso solamente me trajo tristeza, eso solamente me trajo turbación, me trajo llorar, yo no quiero saber nada de eso. Pablo dice, ahora me extiendo a lo que está adelante, dice Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Hermano, la vida en Cristo, hermano, es una vida excelente y es la mejor vida que puede haber. Aunque, hermano, a veces cuando uno se entrega a Cristo, de pronto parece, hermano, que brotan las enfermedades. La gente se queda sin trabajo, lo corren de la casa, lo corren del trabajo. Hermano, parece que las cosas salen contraproducentes, pero no es así, hermanos. Hermano, es que se está depurando. Porque el diablo, hermano, antes todo nos daba. Hermano, nadie se enfermaba antes. Hermano, tomaban cerveza, tomaban vino, tomaban drogas, inyectaban esto, el otro, Chiva, Coca-Cola, lo que sea, hermano, y no pasaba nada. Pero ya nada más se entregan a Cristo, hermano, todo brota, hermano. El diablo quiere desanimar, pero no debe de ser así. Hermano, somos una persona diferente y el mundo, hermano, lo tiene que ver. Recuerda, hermano, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante. La próxima semana, hermano, primeramente Dios, vamos a continuar, hermanos, con el testimonio que Pablo está dando, hermano, ante el rey Agripa. La próxima semana continúa, hermano.